Estaba sentada en mi aula, rodeada de libros y el eco de mis propias clases, cuando todo comenzó. El sol de la ciudad se colaba por las ventanas, pintando rayas doradas sobre mi escritorio, pero mi mente no estaba en los ensayos que corregía. Hojeaba un poemario, uno que no era mío, uno que llevaba su nombre, Miguel. Sus palabras, afiladas y tiernas, parecían susurrarme desde el papel, como si conocieran los huecos que habitaban en mi alma. Así empezó esta historia, con una chispa que no supe nombrar, pero que encendió un fuego que aún intento entender. Tengo 42 años, una hija adolescente que llena mi mundo de retos y risas, y un trabajo que me apasiona, aunque a veces me agota. Me llamo Carla, y esta es mi historia de empoderamiento. Enseñar literatura en la universidad era mi refugio, pero también mi recordatorio de que la vida no siempre rimaba como los versos que analizaba. Había algo en mí, un anhelo silencioso, que buscaba más. No era desdicha, sino una sed que no sabía saciar. Entonces llegó él. Miguel era un escritor invitado, un hombre que parecía sacado de una novela. Lo vi por primera vez en un ciclo de conferencias, de pie frente a un auditorio, con su voz grave desgranando versos que hacían vibrar el aire. Su mirada, intensa pero esquiva, tenía una promesa que yo quise descifrar. Hablaba de poesía como si desentrañara el universo, y yo, sin darme cuenta, comencé a construirlo en mi cabeza. No era solo su talento, era la forma en que sus manos se movían al hablar, la curva de su sonrisa, el destello de algo profundo que imaginé solo para mí. Me atrapó la idea de él. No era amor, no todavía, sino una fantasía que crecía como enredadera. En mi mente, Miguel era la pieza que faltaba, el hombre que entendería mis silencios, que caminaría conmigo bajo la lluvia de ciudad sin pedir explicaciones. Lo imaginé compartiendo mis noches, riendo conmigo, llenando los espacios que el tiempo había dejado vacíos. Cada correo suyo, cada charla breve después de un evento, era un ladrillo más en el castillo que edificaba. No veía al hombre real, sino al héroe que yo había escrito. Ahora lo sé, me enamoré de una sombra, no de una persona. Pero entonces, esa ilusión era todo. Mi corazón latía con una esperanza que no cuestionaba, una que me hacía sentir viva, aunque también frágil. Cada vez que abría su libro, que releía sus versos, sentía que él me hablaba, que sus palabras eran un puente hacia mí. Era una trampa, una dulce mentira que yo misma tejí. No me culpaba, no aún, solo dejaba que esa chispa creciera, sin imaginar el incendio que vendría. Mirando atrás, entiendo que no era Miguel quien me cautivaba, sino lo que yo proyecté en él. Mis anhelos, mis vacíos, mi necesidad de sentir que la vida aún guardaba sorpresas. Pero esa lección llegaría después, con dolor y claridad. Por ahora, estaba en el comienzo, atrapada en un sueño que brillaba demasiado para ser real, y que pronto me enseñaría lo que significa despertar. El brillo de mi teléfono iluminaba mi rostro en la penumbra del salón. Era tarde, mi hija dormía, y yo, con una taza de té ya frío, releía un correo de Miguel. Sus palabras, tan medidas, tan llenas de ideas sobre poesía y vida, parecían un código secreto que solo yo podía descifrar. Gracias por tu comentario en la charla, Carla, tienes una mirada única, escribió. Mi pecho se hinchó con algo que confundí con certeza, esto no era casualidad. Él y yo estábamos tejidos por algo más grande, algo que las estrellas, o el universo, o qué sé yo, habían decidido. Así me engañé, creyendo que el destino me señalaba un camino donde él era el final. Todo parecía alinearse. Un café compartido tras una conferencia, cuando sus ojos se detuvieron en los míos un segundo más de lo necesario. Un mensaje suyo que llegó justo cuando pensé en él, como si el mundo conspirara para unirnos. Cada encuentro, por pequeño que fuera, era una prueba de que él era el indicado. Pasaba horas en mi cabeza, hilando estas migajas en un tapiz de promesas. Las películas que tanto amaba, con sus amores imposibles que siempre terminaban en un abrazo, alimentaban mi fe. Y las redes no ayudaban, me bombardeaban con parejas besándose en atardeceres, frases cursi sobre almas gemelas, historias que juraban que el amor verdadero llega, cuando menos lo esperas. Me sentía viva, como si mi corazón hubiera despertado tras años de letargo. Cada notificación suya era un chispazo que aceleraba mi pulso. Pero bajo esa euforia, había un murmullo inquieto. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si solo veía lo que quería ver? Sacudía esas dudas, aferrándome a la idea de que el universo no me pondría a Miguel en el camino sin razón. Era más fácil creer en un guión cósmico que admitir que quizás estaba sola en esta historia. Mi hija fue la primera en notarlo.
Una noche, mientras cenábamos, dejó su tenedor y me miró con esa franqueza que solo una adolescente puede tener. Mamá, estás como obsesionada con ese escritor. No paras de hablar de él. Sus palabras me golpearon, pero no quise oírlas. Reí, dije que exageraba, que solo admiraba su trabajo. Mentía. En el fondo, sabía que mi entusiasmo rozaba algo peligroso, algo que me hacía perder el norte. Pero lo ignoré, porque dejar de creer en ese destino habría sido como apagar una luz que apenas empezaba a brillar. Ahora entiendo que no era el destino quien escribía mi historia, sino yo, con cada esperanza que inventaba, con cada señal que malinterpretaba. Me dejé llevar por un cuento que prometía un final feliz, sin preguntarme si era real. Aquella exaltación, tan dulce al principio, llevaba consigo una sombra de inseguridad que no quise enfrentar. Estaba ciega, atrapada en la idea de que Miguel era mi salvación, sin ver que el único camino que debía recorrer era hacia mí misma. Esa ceguera me llevaría más lejos, a un lugar donde las ilusiones chocan con verdades más duras. Pero eso lo descubriría pronto, cuando el castillo que construí empezara a tambalearse. El atardecer teñía mi balcón de un naranja suave, y yo estaba allí, con un libro abierto en las manos y una vela titilando en la mesa. El aire de la ciudad traía un murmullo de tráfico lejano, pero mi mundo estaba en silencio, atrapado en un torbellino que no podía nombrar. Había pasado días soñando con Miguel, con su risa, con la idea de que él podría ser mío. Pero esa tarde, algo en mí se quebró, como un cristal que deja ver lo que hay detrás. Quería que él me necesitara, que me eligiera, porque sin eso, ¿quién era yo? Esa pregunta me desgarraba. Ojeaba a Epicteto, un filósofo que nunca imaginé que hablaría tan directo a mi alma. Sus palabras eran como un faro en la niebla: no busques que las cosas ocurran como deseas, sino desea que ocurran como ocurren. Subrayé la frase con un lápiz tembloroso, sintiendo que me hablaba de Miguel, de mí, de este anhelo que me consumía. Quería que él llenara un vacío que ni siquiera entendía, que me diera un valor que yo misma no me daba. Pero, ¿era eso amor? La idea me golpeó con una claridad dolorosa. Lo que sentía era una cadena, no un sentimiento libre. Pensé en las veces que revisaba mi teléfono, esperando un mensaje suyo que confirmara que yo importaba. Cada silencio suyo era un pinchazo, una prueba de que no era suficiente. Quería atraparlo, no en una jaula, pero sí en mi vida, como si su presencia pudiera definirme. Me imaginé escenas imposibles, él dedicándome un poema, él mirándome como si yo fuera su todo. Pero esas fantasías no eran sobre él, sino sobre mí, sobre una Sofía que solo existía si él la veía. La vela parpadeó, y con ella, mi mente. Epicteto decía que el amor no exige, que es un regalo, no un trueque. Me detuve en esa idea, dejando que calara hondo. ¿Qué significaba amar sin querer poseer? Imaginé a Miguel siendo feliz, escribiendo, viviendo, sin mí. Al principio, la imagen dolió, como si me arrancaran algo. Pero luego, lentamente, sentí una calma extraña. Si lo amaba, no debería querer su libertad, no su devoción. La confusión que me había envuelto empezó a deshacerse, dejando espacio para una pregunta nueva: ¿y si el amor empezaba conmigo misma? No fue una epifanía brillante, sino un susurro que me invitaba a mirar dentro. Me di cuenta de que mi deseo de controlarlo no era amor, sino miedo. Miedo de no ser bastante, de quedarme sola con mis propios vacíos. Subrayé otra línea en el libro: solo posees lo que no puedes perder. Miguel no era mío, nunca lo sería, y quizás eso estaba bien. Por primera vez, cuestioné no solo lo que sentía por él, sino lo que sentía por mí. Esa noche, mientras la vela se consumía, algo cambió. No era la respuesta final, pero sí un paso. El camino hacia Miguel, si es que existía, no podía construirse con exigencias. Y el camino hacia mí misma apenas comenzaba a dibujarse. Las hojas de los árboles del parque cerca de mi casa caían lentas, como si el otoño quisiera consolarme con su calma. Caminaba sola, con las manos hundidas en los bolsillos de mi abrigo, mientras el crujir de la grava bajo mis pasos marcaba un ritmo que mi corazón no seguía. Ayer, todo había cambiado. Miguel me había escrito, no con la poesía que yo imaginaba, sino con una claridad que cortó como un filo: Carla, valoro mucho nuestra amistad, pero no estoy buscando nada más. Cada palabra era un peso que se asentaba en mi pecho, aplastando las fantasías que había alimentado durante semanas. Estaba destrozada, y, aún así, algo en mí se resistía a dejarlo ir. El parque estaba vivo a mi alrededor, niños corriendo, parejas paseando,
un músico tocando una guitarra en la distancia. Pero yo me sentía fuera de lugar, como si el mundo siguiera girando mientras yo estaba atrapada en un instante. Quería correr a mi teléfono, escribirle, explicarle que se equivocaba, que lo nuestro podía ser especial. Imaginé 1000 formas de convencerlo, un mensaje perfecto, una charla sincera, un gesto que lo hiciera verme de verdad. Pero cada idea se deshacía al chocar con la realidad de sus palabras. Él no quería lo mismo que yo. Y ese pensamiento me partía en dos. Sentada en un banco, con el aire fresco rozándome la cara, cerré los ojos y dejé que el dolor me atravesara. Era crudo, como una herida abierta, pero también real. Por primera vez en días, no huí de él. Recordé algo que había leído en Epicteto, una frase que se clavó en mi mente como un ancla: no controlas lo que otros sienten, solo cómo respondes a ello. La repetí en silencio, como un mantra, mientras las hojas seguían cayendo. No podía cambiar el corazón de Miguel. No podía obligarlo a desearme. Esa verdad era un abismo, pero también un comienzo. Luché contra el impulso de aferrarme. Mi mente gritaba que aún había esperanza, que, si encontraba las palabras justas, él cambiaría de opinión. Pero, ¿y luego qué? ¿Vivir esperando que su afecto no se desvaneciera? No quería un amor mendigado. Por primera vez, sentí una chispa de algo nuevo. No era fuerza, no aún, sino una semilla de resiliencia. Decidí que no pelearía contra su decisión. No porque no doliera, sino porque entendía que mi paz no podía depender de él. Caminé más, dejando que el viento me envolviera. Cada paso era una elección: no escribirle, no suplicar, no imaginar escenarios imposibles. Pensé en lo que sí estaba en mis manos, mi forma de llevar este rechazo, mi manera de seguir adelante. El dolor seguía allí, punzante, pero ya no me definía. Era una parte de mí, no mi totalidad. Me detuve frente al estanque, viendo cómo el agua reflejaba un cielo que empezaba a oscurecerse. Mi reflejo temblaba en la superficie, frágil pero entero. No fue un momento de victoria. Estaba rota, vulnerable, y el camino por delante se sentía incierto. Pero en ese instante, bajo los árboles desnudos, elegí enfocarme en lo que podía controlar: mi dignidad, mi calma, mi vida. Miguel había cerrado una puerta, pero yo aún tenía las llaves de mi propio mundo. Y aunque doliera, sabía que ese mundo merecía ser reconstruido. Esa noche, mientras las luces de la ciudad se encendían, algo en mí empezó a cambiar. No era el final del dolor, pero sí el comienzo de una verdad que me guiaría más lejos de lo que imaginaba. El silencio de mi despacho era ensordecedor esa mañana. Frente a mí, una pila de ensayos esperaba mi atención, pero mi mente estaba atrapada en un bucle cruel. La negativa de Miguel resonaba como un eco implacable, y con cada repetición, una voz interna me susurraba que no había sido suficiente. ¿Era demasiado mayor? ¿Demasiado seria? ¿Demasiado común? Me miraba en el reflejo opaco de la pantalla apagada de mi portátil, buscando defectos que justificaran su rechazo. A mis 42 años, con arrugas que marcaban mis risas y mis cansancios, me sentía pequeña, como si mi vida entera hubiera sido pesada y encontrada insuficiente. Corregía los trabajos de mis alumnos con una dedicación mecánica, pero mi corazón estaba en otra parte. Cada palabra que subrayaba, cada nota al margen, parecía un intento de probarme algo a mí misma. Pero, ¿qué? Que valía la pena, que mi existencia tenía sentido más allá de un hombre que no me quiso. La inseguridad me envolvía como una niebla densa, haciéndome dudar de todo lo que era. Pensé en mi hija, en cómo sus ojos siempre buscaban en mí una certeza que ahora no podía darle. ¿Qué clase de madre era si dejaba que un no me deshiciera? Esa tarde, en la cafetería de la universidad, me encontré con Elena, una colega cuya franqueza siempre me desarmaba. No planeaba contarle nada, pero algo en su mirada abierta rompió mi coraza. Hablé de Miguel, de cómo su rechazo me hacía sentir invisible. Ella escuchó, sin interrumpir, y luego dijo algo que se quedó conmigo: Carla, tú eres la mujer que hace que mis alumnos lean a Lorca con lágrimas en los ojos. Eres la madre que ha criado a una chica que no teme ser ella misma. Eso es lo que te define, no lo que él piense. Sus palabras fueron un destello en mi oscuridad, un recordatorio de lo que había olvidado. Volví a casa con esa idea dando vueltas. Mi hija estaba en el salón, riendo con un vídeo en su teléfono. Me senté a su lado, y cuando me miró, con esa mezcla de cariño y desafío que solo ella tiene, algo encajó. No era perfecta, pero cada día me levantaba para guiarla, para enseñarle a ser fuerte. Cada clase que daba,
Cada verso que explicaba, era un pedazo de mí que ofrecía al mundo. Eso no podía borrarlo un rechazo. Miguel no veía mi valor, pero eso no significaba que no existiera. Esa noche, mientras mi hija dormía, me quedé mirando los ensayos que había corregido. Cada uno llevaba una nota mía, un esfuerzo por ayudar a alguien a crecer. Pensé en las veces que había consolado a mi hija tras un mal día, en las noches que me quedé despierta planeando clases que inspiraran. Esos actos, pequeños y constantes, eran mi verdad. Recordé algo que Epicteto había escrito: tu valor está en lo que haces, no en lo que otros aprueban. Por primera vez, lo sentí como mío. No fue un cambio repentino. La inseguridad seguía allí, acechando en los bordes de mi mente. Pero ya no era la única voz. Había otra, más firme, que me recordaba que mi vida no dependía de Miguel. Era yo quien decidía lo que valía, con cada paso que daba, con cada amor que ofrecía sin esperar nada a cambio. Ese pensamiento, frágil pero real, era un ancla que me mantendría a flote. Mientras guardaba los ensayos, supe que el camino no terminaba ahí. El dolor aún estaba fresco, pero ahora tenía una brújula para seguir adelante. La luz tenue de mi lámpara apenas alcanzaba las esquinas de mi habitación. Estaba sentada en la cama, con el teléfono en la mano, y el mundo entero parecía desmoronarse bajo el peso de una imagen. Era una foto de un evento literario, publicada en las redes por un colega, Miguel, sonriendo, con una mujer a su lado. Ella era radiante, joven, con una mano apoyada en su brazo como si el universo le perteneciera. Mi pecho se apretó hasta doler, como si alguien hubiera drenado el aire de la habitación. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, y por un momento creí que no podría soportarlo. Todo lo que había construido, las esperanzas, las fantasías, las pequeñas victorias, se deshacía frente a esa verdad. Él estaba siguiendo adelante, y yo no era parte de su historia. El dolor era un océano, profundo y oscuro, arrastrándome hacia un lugar donde no había luz. Me imaginé a Miguel mirándola como yo soñaba que me mirara a mí, riendo con ella, escribiendo para ella. Cada pensamiento era una ola que me hundía más. Quise gritar, borrar la foto, desaparecer. Pero en medio de esa tormenta, algo me detuvo. No sé si fue instinto o cansancio, pero dejé el teléfono y tomé un cuaderno que había comprado meses atrás, aún sin estrenar. Mis manos temblaban mientras abría la primera página, pero necesitaba sacar lo que me quemaba por dentro. Escribí sin filtro, dejando que las palabras cayeran como las lágrimas que aún mojaban mi rostro. Describí el vacío, la rabia, la sensación de ser invisible. Pero mientras escribía, una pregunta emergió, casi sin querer: ¿y si este dolor no era el final? Recordé a Marco Aurelio, una línea que había subrayado noches atrás: si algo te perturba, no es la cosa en sí, sino tu juicio sobre ella. Me detuve, con el bolígrafo suspendido sobre el papel. ¿Podía este sufrimiento, tan crudo y real, ser algo más que una herida? Podía ser una puerta. No fue fácil. Mi mente quería volver a la foto, a la mujer, a la idea de que yo no era suficiente. Pero me obligué a seguir escribiendo. ¿Cómo me hace esto más fuerte? Anoté, y la pregunta se sintió como un desafío. No tenía respuestas claras, pero el acto de preguntarlo me dio un ancla. Pensé en lo que había aprendido hasta entonces, que Miguel no definía mi valor, que su rechazo no era mi verdad. El dolor seguía allí, pero ahora lo miraba de frente, no como una víctima, sino como alguien que podía elegir qué hacer con él. Escribí sobre las cosas que aún tenía, mi pasión por enseñar, el amor de mi hija, las mañanas en mi ciudad que siempre me hacían respirar más hondo. Escribí sobre la mujer que quería ser, no la que se desmoronaba por un hombre que no la veía. Cada palabra era un paso, pequeño pero firme, hacia un lugar donde el dolor no era mi carcelero, sino mi maestro. No negaba la angustia, la dejaba existir, pero también la dejaba enseñarme. Cuando cerré el cuaderno, las lágrimas se habían secado. No estaba curada, no estaba completa, pero había encontrado una chispa de determinación. El dolor no había desaparecido, pero ahora tenía un propósito. Sabía que volvería a tambalearme, que la imagen de Miguel con ella me perseguiría. Pero también sabía que podía escribir una página nueva, una donde yo fuera la protagonista, no una sombra. Esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban fuera, sentí que algo comenzaba a cambiar, no en el mundo, sino en mí. La pantalla de mi ordenador iluminaba mi rostro en la quietud de la noche. Frente a mí, la bandeja de entrada mostraba su nombre repetido, como un eco de meses pasados: Miguel. Cada correo era un fragmento de ilusión,
Un recordatorio de las noches que pasé analizando sus palabras, buscando significados que nunca existieron. Mi dedo dudó sobre el ratón, pero algo en mí, más claro que nunca, sabía que era hora. Con un clic, seleccioné sus mensajes, uno por uno, y los arrastré a la papelera. No fue un gesto dramático, sino un suspiro, un dejar ir. En ese instante, sentí una ligereza que no había conocido en mucho tiempo, como si hubiera soltado un peso que cargaba sin darme cuenta. Había pasado semanas luchando contra el dolor, contra la imagen de Miguel con otra, contra la idea de que mi vida necesitaba de su amor. Pero esa lucha me había agotado, y en mi diario, entre líneas torcidas y preguntas sin respuesta, había encontrado una verdad: esperar un futuro con él era una cadena que yo misma me había puesto. No quería seguir viviendo para un quizás, para un día en que él pudiera verme como yo soñé. Quería vivir ahora, en este instante, para mí. Esa decisión no borró el vacío, pero lo transformó. Al día siguiente, di mi clase con una energía que había olvidado. Hablé de Virginia Woolf, de su forma de encontrar belleza en lo cotidiano, y mientras mis alumnos tomaban notas, sentí que esas palabras también eran para mí. Por primera vez en meses, no estaba buscando la aprobación de nadie. Enseñaba porque amaba hacerlo, porque cada idea que compartía era un pedazo de mi esencia que ofrecía al mundo. El aula, con sus paredes gastadas y sus sillas desordenadas, se convirtió en un refugio donde yo era suficiente. Luego, caminé con mi hija hasta una cafetería. El sol de la ciudad acariciaba las calles, y ella hablaba sin parar sobre un libro que le había fascinado. La escuché, realmente la escuché, sin que mi mente volara a Miguel o a lo que pudo haber sido. Cuando ella rió, con esa risa que ilumina todo, me uní a ella, y el sonido de nuestras voces mezclándose fue una música que no necesitaba más notas. Sentí una renovación profunda, no porque todo estuviera resuelto, sino porque estaba eligiendo estar presente, sin esperar que la vida me diera algo que no tenía. Soltar las expectativas no fue fácil. Hubo momentos en que mi corazón quiso retroceder, imaginar que un mensaje suyo cambiaría todo. Pero cada vez que ese impulso llegaba, respiraba hondo y recordaba a Séneca: no sufrimos por lo que pasa, sino por lo que esperamos. Dejar ir esas esperanzas no significaba rendirme, significaba liberarme. Liberarme de la necesidad de que Miguel me validara, de que mi felicidad dependiera de un guión que nunca se escribiría. Esa ligereza me acompañó en los días siguientes. Cociné con mi hija, retomé un cuaderno de poemas que había abandonado, paseé por el parque sin buscar respuestas. Mi vida no era perfecta, pero era mía, y eso bastaba. Recordé que mi libertad no estaba en lo que él pudiera ofrecerme, sino en lo que yo elegía construir. Ese pensamiento, simple pero poderoso, era una brisa que despejaba las nubes. Mientras el sol se ponía tras las ventanas de la cafetería, supe que este no era el final de mi camino. Había más por enfrentar, pero ahora caminaba más ligera, con un corazón que empezaba a reconocerse. El zumbido de mi teléfono rompió la quietud de mi dormitorio. Era un mensaje, breve, directo, pero cargado de un peso que no esperaba. Carla, ¿te apetece un café este sábado? Me gustaría charlar. Miguel. Su nombre en la pantalla fue un relámpago que atravesó la calma que había construido con tanto esfuerzo. Mi corazón dio un vuelco, traicionero, y por un instante, volví a ser la mujer que tejía sueños con sus palabras. Pero esa chispa de ilusión vino acompañada de una sombra, duda. ¿Qué quería? ¿Por qué ahora? Me senté en el borde de la cama, con el teléfono aún en la mano, y sentí como el suelo bajo mis pies temblaba. La tentación era abrumadora. Imaginé el café, su sonrisa, la posibilidad de que este encuentro cambiara todo. Quizás había recapacitado, quizás me había extrañado. Mi mente, tan hábil para inventar historias, pintó escenas donde él me miraba con ojos nuevos, donde yo era, por fin, suficiente. Pero cada imagen venía con un eco de miedo. ¿Y si solo era una charla amable? ¿Y si volvía a caer en el mismo vacío que tanto me había costado dejar atrás? La vulnerabilidad me envolvió, cruda y punzante, como si todas las heridas que creía cerradas se abrieran de nuevo. Me levanté y caminé hasta el espejo del baño. La luz fría iluminó mi rostro, y así me veía yo, con líneas que contaban risas y llantos, con ojos que habían visto demasiado y aún buscaban respuestas. Me miré, realmente me miré, y en ese reflejo vi a la mujer que había luchado por levantarse, que había escrito páginas de dolor para encontrar sentido, que había aprendido a caminar sin esperar que otro la guiara. Y entonces, lo supe, no podía ir a ese café. No porque odiara a Miguel,
sino porque amarme a mí misma era más importante que cualquier quizás. Mi pecho se apretó mientras dejaba el teléfono en la mesa. No respondí. No borré el mensaje, no lo archivé, simplemente lo dejé allí, como un recordatorio de mi elección. Volví al espejo y hablé en voz baja, como si necesitara oírme: Carla, tú eres suficiente. No necesitas que él lo confirme. Las palabras temblaron al salir, pero cada una era un ladrillo en una muralla que estaba construyendo, una que ningún rechazo podría derribar. Prometí, allí mismo, ponerme primero. No era egoísmo, era supervivencia, era amor propio, era mi refugio más sólido. Pensé en Epicteto, en su insistencia en que solo controlamos nuestras elecciones. No podía controlar lo que Miguel sentía o quería, pero podía controlar lo que hacía con mi corazón. Elegí no volver a esa versión de mí que mendigaba su atención, que vivía para un gesto suyo. Elegí la fortaleza que había encontrado en mis propios pasos, en las clases que daba con pasión, en las noches riendo con mi hija. Ese amor, el que me daba a mí misma, no podía romperse. No lloré, aunque quise. En cambio, sentí una corriente de fuerza, no ruidosa, sino profunda, como un río que encuentra su cauce. Sabía que la duda volvería, que habría días en que cuestionaría esta decisión. Pero en ese momento, frente al espejo, fui mía, completamente mía. El mensaje de Miguel quedó sin respuesta, y con cada segundo que pasaba, me sentía más libre, más entera. Ese fue mi punto de quiebre, el instante en que entendí que mi valor no dependía de nadie más. Había más por delante, pero ahora sabía dónde estaba mi hogar, en mí. La luz de la mañana se colaba por la ventana acariciando las páginas de mi cuaderno mientras me acomodaba en un rincón de mi cafetería favorita en la ciudad. El tintineo de las tazas y el murmullo de las charlas se fundían en un zumbido suave, pero mi atención estaba en las palabras que brotaban de mi pluma. Escribía un ensayo sobre Carmen Laforet, su feroz independencia entretejida en nada, y cada frase era como un grito silencioso de mi propia verdad. Hace meses, habría escrito buscando aprobación, esperando que alguien, quizá Miguel, viera mi valor en mis letras. Ahora escribía para mí, porque crear era suficiente. Mi corazón vibraba con una plenitud serena, una calma que no sabía que podía reclamar. Decidir no ir a ese café con Miguel había movido algo esencial. Durante tanto tiempo creí que el amor, su amor, era la pieza que faltaba para mi felicidad. Pero ahí, con la tinta manchando mis dedos, entendí que siempre había estado construyendo una vida, una que no necesitaba a un hombre para sentirme completa. Enseñar seguía encendiéndome, la forma en que los ojos de mis alumnos brillaban cuando un poema cobraba sentido. Mi hija era mi ancla, su risa un recordatorio de lo que realmente importaba. Pero más allá de ellos, me estaba redescubriendo, Carla, la mujer que podía hallar gozo en sus propias decisiones. Cerré el cuaderno y di un sorbo a mi café, dejando que su calor me anclara. Esa semana, envié mi ensayo a una revista literaria. No se trataba de fama ni de validación, era compartir un pedazo de mi alma, confiando en que valía la pena. Cuando la editora respondió con una fecha de publicación, sonreí, no por su aceptación, sino por haberme atrevido. Esa misma tarde, me inscribí en un taller de escritura que había mirado durante meses. La idea de sentarme con desconocidos, desmenuzando historias, era un regalo que me daba a mí misma, una oportunidad de crecer sin necesitar el permiso de nadie. Mi hija notó el cambio. Una tarde, nos tumbamos en el suelo del salón, hojeando folletos de viaje. Grecia, con sus acantilados blancos y mares turquesa, nos atrapó. Imagina, mamá, nosotras ahí, dijo, con la voz cargada de sueños. Lo imaginé, las dos explorando ruinas antiguas, comiendo aceitunas bajo el sol, sin más plan que estar juntas. Empezamos a planear, no solo el viaje, sino los instantes que crearíamos, nuestras risas resonando en lugares nuevos. No buscaba escapar, sino aventurarme, tejer hilos frescos en el tapiz de nuestras vidas. No se trataba de borrar a Miguel. A veces, su nombre aún cruzaba mi mente, un destello de lo que pudo ser. Pero ya no hería. Había soltado la necesidad de que me completara, y en esa liberación encontré una alegría que no dependía de nadie más. Pensé en Epicteto: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Mi mente era mía, y la estaba llenando de propósito: escribir, enseñar, soñar junto a mi hija, saborear los pequeños rituales de mis días. Las noches se volvieron sagradas. Encendía una vela, servía té y leía o escribía, no para conquistar a nadie, sino para nutrirme. Compré una planta, un helecho testarudo,
y lo cuidé con mimo, sonriendo al verlo prosperar pese a mis temores. Mi piso, que antes atravesaba a toda prisa, volvió a ser un hogar, cada rincón con huellas de mis elecciones, libros que amaba, los dibujos que hizo mi hija cuando era pequeña, pegados en la nevera, un pañuelo que compré porque me hacía sentir valiente. Esta plenitud no era estridente. Era un brillo suave, tejido de momentos que dejé de dar por sentados. No esperaba un gran romance para definirme. Mi vida bastaba porque la estaba moldeando, día a día, con intención. Esa certeza se asentó en mí, una fuerza callada que me impulsaba. Al salir del café, la ciudad vibraba a mi alrededor, llena de promesas. Sabía que el camino no terminaba, pero estaba lista para lo que viniera, confiada en la vida que construía con mis propias manos. Avanzaba por las calles despacio, dejando que cada instante se asentara en mi alma. Hace meses, este mismo camino me habría sentido vacía, como si necesitara a alguien, a Miguel, para llenarlo de sentido. Ahora, con cada paso, sentía una serenidad profunda, una certeza de que mi vida, tal como era, bastaba. El dolor que una vez me partió en dos se había convertido en mi guía, y esa transformación era mi mayor victoria. Mirando atrás, apenas reconozco a la Carla que se enamoró de un espejismo. Aquella mujer que vio en Miguel un destino, que tejió castillos con sus palabras, estaba buscando algo que no sabía nombrar. Su rechazo, tan crudo entonces, fue un espejo que me obligó a mirarme de verdad. No fue fácil. Hubo noches de lágrimas, días en que dudé de mi valor, momentos en que quise rendirme ante la idea de que no era suficiente. Pero cada herida, cada tropiezo, me llevó a una pregunta que cambió todo: ¿quién soy yo sin él? La respuesta no llegó de golpe, sino en fragmentos, cosida con paciencia y valentía. El estoicismo fue mi brújula. Las palabras de Epicteto, de Séneca, de Marco Aurelio, me enseñaron que el dolor no es un castigo, sino una oportunidad. Aprendí a soltar lo que no podía controlar, el corazón de Miguel, su mirada, su camino, y a abrazar lo que sí estaba en mis manos, mi forma de responder, de crecer, de vivir. Cada vez que elegí escribir en mi cuaderno en lugar de hundirme, cada vez que di una clase con pasión pese al vacío, cada risa compartida con mi hija, fue un ladrillo en una fortaleza que no sabía que podía construir. El amor no correspondido no me rompió, me mostró que ya estaba entera. No odio a Miguel. En silencio, le agradezco. No porque quisiera lastimarme, sino porque su distancia me obligó a encontrarme. Sin él, no habría descubierto la fuerza que llevaba dentro, la que me permitió levantarme, escribir un ensayo que ahora otros leen, planear un viaje con mi hija, o simplemente disfrutar de un café sin esperar nada más que su sabor. Él fue parte de mi historia, pero no su centro. Ese lugar me pertenece a mí. Pensé en todas las mujeres que, como yo, han sentido que un no las definía. Quiero decirles algo, desde este rincón de mi alma: el amor no correspondido no es un final, es un comienzo. Duele, sí, pero en ese dolor hay sabiduría. El estoicismo me dio herramientas para transformarlo, escribir para entender, soltar para liberarme, elegir para construir. No necesitan a nadie para brillar. Su luz está en lo que hacen, en lo que aman, en lo que crean cada día. Mi vida no es perfecta. Hay días grises, dudas que susurran, planes que tiemblan. Pero camino con esperanza, no porque espere un gran romance, sino porque confío en la mujer que soy. Cada paso en esta ciudad, cada verso que enseño, cada sueño que comparto con mi hija, es una prueba de que puedo construir una vida plena. La gratitud me envuelve, no por lo que perdí, sino por lo que gané, a mí misma. Al final de la calle, el cielo se abría, claro y vasto. Sonreí, recordando a Séneca: no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Ahora lo sé. Voy hacia mí, y eso es más que suficiente. Para ver más historias de superación con el estoicismo, clica en el siguiente vídeo, y si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos. Comparte y déjanos un comentario con tu opinión, nos encantará leerte.